Hola, estimadas y estimados, bienvenidos a este segundo episodio de Renovemos el Debate. Mi nombre es Rodrigo Corona. Y mi nombre es Alexis Martínez. Y pues queremos darles la bienvenida, agradecerles también por los comentarios que tuvimos en el pasado episodio. Y pues empecemos con el primer bloque. Sin más preámbulo, esto es Renovemos el Debate. ¿Qué tal? Pues vamos a empezar con este primer bloque de esta semana, el cual es las infancias de ayer y hoy, entre nostalgias y desafíos, el título de nuestro episodio de esta semana. Y el primer bloque, Rodrigo, vámonos con las infancias de los 90s y los 2000s. Platicábamos acerca de qué tema íbamos a trabajar esta semana y se me ocurrió más bien trabajar ahorita que es el día del el mes del Día del Niño, el mes de los niños, trabajar con este tema de las infancias. Pues empezando desde nuestras épocas, las infancias que nos tocó vivir, hasta pues las infancias actuales, ¿no? Que a lo mejor desconocemos un poco porque pues todavía no tenemos la bendición de ser papás, pero queremos hablar de este tema porque nos parece un tema muy importante. Y pues adelante. Sí. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Pues algo que he visto entre compañeros, compañeras, amigos, amigas de esta edad es que a veces no sabemos a qué generación pertenecemos, entre millennials, entre generación Z. Nos tocó el disco de 3.5, pero también ya nos tocó todo el rollo del CD, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es un punto muy importante el saber cómo lo vivíamos nosotros, qué programas veíamos, incluso desde el aspecto político. ¿Qué cambios había? Por ejemplo, nos tocó lo del cambio de régimen, de que el régimen del PRI hegemónico, pues pasó a otro régimen, en este caso del PAN. Yo la verdad me acuerdo muy poco. ¿En qué año naciste tú? Yo en el 96. 96, nos llevamos un año de diferencia. Sí. Prácticamente nos tocó lo mismo. Estábamos muy chicos cuando fue el cambio de régimen. Fue en el 2000. En el 2000 fue el cambio de Cedillo a Fox, ¿no? Sí. ¿Recuerdas algo de esa época en específico? ¿O realmente eran pura infancia y puro jugar? No, yo sí me acuerdo del signo que siempre hacía con su mano. De la paz, ¿no? De la paz, sí. Las playeras que todo el mundo traía de amigos con Fox, etcétera. Sí, pero pues hasta ahí es muy complicado a esa edad empezar a meterte mucho. Y por otro lado, creo que también podríamos decirlo un poco sano. No fue mi caso porque yo sí veía muchas noticias de niño, pero sí a estar un poquito separado a lo mejor. Sí, no había como un criterio específico sobre los candidatos, pero sí te manejaban de repente ciertos símbolos o ciertos medios, ¿no? Yo me acuerdo mucho también del sombrero y las botitas de Fox, ¿no? Y todos esos movimientos que empezaron, que realmente pues sí dieron un cambio, como tú dijiste, hegemónico, ¿no? Del PRI hegemónico a una nueva opción, una nueva alternativa de otra corriente y totalmente diferente que nace a partir de ese régimen tan largo que tuvo el PRI durante el siglo XX, ¿no? Y también que afectó el inicio de nuestra infancia, precisamente. Sí. El 94 fue la devaluación del peso y pues imagínate, un año después, nacimos nosotros. Yo recuerdo mi papá, a quien mando un saludo, me comentaba que en ese año en el que yo nací en el 95 tenían una deuda respecto a un coche que habían sacado. Entonces con la devaluación, pues la deuda se volvió totalmente impagable al punto de que mi padre tuvo la necesidad de emigrar a Estados Unidos durante unos meses. Realmente fue a trabajar, a juntar el dinero y a regresarse. Nunca tuvo en su plan quedarse a trabajar en Estados Unidos y pues porque recién había nacido yo, ¿no? Y pues fíjate, desde ahí como que desde para mí personalmente pues impactó familiarmente porque hubo una necesidad de emigrar para trabajar y muchas familias mexicanas me imagino que han de haber pasado por ese pues ajuste o problema social y económico, ¿no? Pero mira, fue bastante interesante y al final pues es una camioneta que yo me acuerdo mucho de pequeño, ¿no? Porque era pues nuestro medio de transporte precisamente. Sí, algo muy interesante de los 90s. Totalmente, y también pues adicional a esta parte de crisis que tenían en este caso pues nuestros papás y todo, claro. Pues también el contexto en general de vivir en México como niños, niñas, pues sí era un poquito el poder seguir jugando con los vecinos, vecinas, a pesar del tema de la crisis. A mí yo sí me acuerdo que mucho era el que, pues, no sé, se te antojaba un helado y era un poquito complicado comprarlo por el costo. Pero de igual forma, pues tenías un poco más de relación con vecinos, vecinas,
con amigos, amigas y podías jugar, no en las calles como también lo podríamos pensar o como lo platicaban nuestros padres, pero a lo mejor sí teníamos un poquito más de libertad. A mí sí me tocó, fíjate que en la colonia donde yo crecí, me tocó que todavía nos dio chance de jugar en las calles, porque en esa calle mis vecinos eran familiares. Entonces era muy padre porque jugábamos footbase, jugábamos bote pateado y nos tocó en esa época, finales 90s, principios 2000s, que todavía se podía jugar y pues ya nada más gritabas, aguas carros, se te iba a tu balón. Sí. Y también recuerdo mucho en esa misma calle, porque voy a lo mismo, mi padre en negocio de bicicletas, de repente, pues fíjate, tanto era a lo mejor el poco tráfico que había que se tomaba la libertad, porque claramente pues no lo hacía como reguladamente, de cerrar la calle y ponía luego unas rampas como de ciclismo para los chavos para que ahí fueran a practicar como los chavos de aquí de Atlisco. Okay. Y muchos se acuerdan de él por eso, porque ponían la rampa ahí en la calle y pues era nada más unas horas, también no era mucho tiempo, pero pues sí yo me acuerdo mucho de eso, que afuera de mi casa, tu casa, se veían a los chavos brincando en sus bicicletas y la verdad es que yo recuerdo mucho esa época con alegría y sí era una época más tranquila, ¿no? Podías salir a andar en bici con tus amigos, con tus primos, cosa que ahora es pues mucho más complicado, ¿no? Pasando a uno de otros temas de este bloque, que es pues los retos de las infancias que ahora tienen contra las que nosotros enfrentamos, ¿no? A lo mejor de niños. Sí, y fíjate que lo que estás diciendo de qué es lo que jugábamos también influye mucho. O sea, tú estás diciendo de footbase, que el balón o las cascaritas que uno hacía. Los tazos. Los tazos. Yo sí, la verdad, aparte de ser súper intenso en los tazos, en las cartas de juegos de monstruos, de todo ese rollo. ¿Te gustaba todo eso? Sí, y algo que también yo, hablando de lo de bicicletas, yo hacía mucho era lo del frutzi en la llanta. Ah, el escape para que sonara como una moto, ¿no? Sí, el clásico. Sí. Entonces, pues eran incluso juegos que ahorita, insisto, es un poco difícil a lo mejor desde mi punto de vista ver qué es lo que juegan ahora los niños y niñas por no tener hijos o hijas o muchos niños y niñas dentro de mi contexto. ¿Tienes niños cercanos ahorita actualmente, primos? Tengo un sobrino que quiero mucho, le mando un saludo, pero pues no tengo tanta cercanía todavía. O sea, cuando nos vemos jugamos mucho y eso, pero la distancia pues sí como que nos tiene separados, pero he visto que mucho de la forma que juegan es sí en los jardines todavía, que los juegos que encuentren en algún parque, etcétera, pero de ahí en fuera ya es más tecnológico. Ya usan más la tablet, a pesar de que se restringe un poco el acceso en determinadas infancias, o que es un poco difícil tener ese acceso a tecnología a veces. Sigue habiendo esta parte en la que ya son diferentes juegos, diferentes maneras de jugar incluso. Yo la verdad me la pasaba con los carritos, que con los muñecos, que los tazos, todo eso. Y ahora veo que se frecuenta menos. Incluso veo menos juguetes en las tiendas, juguetes en el mercado, físico, ¿sí? ¿Te tocó ese inicio de la computación? ¿Tienes algún recuerdo? Porque en ese entonces pues era... Windows, ¿qué nos tocó? Windows 98. Sí. Yo recuerdo también de ese, y también los cassettes, ¿no? ¿De qué medida eran? Los discos de 3.5. De 3.5, los discos de 3.5, y después el paso al CD-ROM. Sí. Después el paso a descargar todo. O sea, creo que nos tocó como en el tema de la tecnología, pues el inicio y un desarrollo desmedido que en 20 años ha cambiado totalmente, y creo que también a esta generación le da una perspectiva diferente de esos avances tecnológicos, porque realmente pues a lo mejor la niñez de hoy en día está acostumbrada a una pantalla plana, ¿no? Todo el tiempo, y algo que sea touch, y a nosotros nos tocó ese desarrollo, pues por así decirlo, de todo el hardware de la tecnología, ver cómo fue cambiando los ratones, las pantallas, los teclados. Yo me acuerdo mucho en mi clase de computación en la primaria que realmente nos ponían a jugar Mario Bros, nada más, ¿no? Era Mario Bros y enseñar a quemarte un cartucho, y esas eran nuestras clases de computación, que la verdad, al estar en una escuela privada pues teníamos acceso a las clases de computación, pero pues era realmente jugar, ¿no? Era padrísimo. O meterse a Paint también. A mí me encantaba estar en Paint. Soy un poco ñoño, la verdad. Entonces jugaba incluso Buscaminas y cosas así. Yo también jugaba Buscaminas, muy bueno. Sí, el de Pinball, creo que se llamaba, también era buenísimo. Y pues como dices, ya dando paso a estas pequeñas anécdotas que hemos tenido, a este comparativo inicial
tanto político como de qué es lo que se jugaba. Que ahorita también podemos tomar el punto de qué es lo que veíamos, caricaturas, cómo los veíamos, etcétera. Podemos, si quieres, empezar a pasar al segundo bloque. Claro, vamos a pasar al segundo bloque, que son los retos y las oportunidades y los riesgos que enfrenta la infancia en México. Sí. ¿Qué opinas? ¿Cuáles serían los pues, primero las oportunidades, a diferencia de las que nosotros tuvimos, y al mismo tiempo pues, los riesgos? ¿Tú cómo lo verías? Lo primero que pondría como para empezar este bloque es qué era lo que se veía en nuestra época y lo que se ve actualmente. El acceso a información o incluso desinformación en nuestra época pues, era un poquito más complicado porque todo lo que pasaba en la televisión era lo que podíamos pues observar. Aquí ya es un mundo que es el internet, es meterse a programas, es tenerlo desde la mano, no desde pues una pantalla que tenías en algún lugar de la casa, etcétera. No, y aparte, no sé si a ti te pasaba lo mismo. El medio de información que teníamos como niños, pues era, te vas a la escuela, te levantas a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, prendías primero noticias con el famosísimo personaje... ¿cómo se llama este periodista? Loret de Mola. Loret de Mola fue la voz de la información para los niños durante mucho tiempo, forzosamente, ¿no? Pero pues era lo que, por ejemplo, en mi casa me despertaba mi mamá poniendo la tele y ya despertaba yo con la voz de Loret de Mola. Tal vez por eso no lo quiero mucho ahora, porque me despertaba por las mañanas. Y te acuerdas, las figuras informativas eran Loret de Mola en la mañana, Lolita Ayala en la comida y López Dóriga en la noche, ¿no? Y 100%. Era pues, no habían cientos de canales, o sí, muy poca gente tenía acceso a esos sistemas de tanta información, ¿no? Sí. Y hoy en día es una locura, ¿no? Todo lo que tienen acceso los niños. Sí, ¿no? Y al final también algo que pasaba en mi casa era escuchar la radio. Se escuchaba la radio, no solamente en el carro, sino que también se tenía una radio ahí. En mi casa casi no escuchábamos la radio. Pero sí, teníamos como referentes ya informativos y era de donde tú te enterabas. De las caricaturas, pues pasaban, ya lo decíamos, por ejemplo, en televisión abierta, que llevas en el último capítulo de Dragon Ball, por ejemplo, y lo reiniciaban y pues ya no podías ni pausarlo, te tenías que esperar los anuncios, tenías que ver si no lo reiniciaban, etcétera, y ahora ya no. Entonces yo creo que ese tipo de cambios son bien interesantes. También pueden ser un poquito difíciles, sobre todo me imagino para los papás, las mamás, el controlar qué es lo que tus hijos e hijas pueden ver y que muchas veces, incluso sin tener ese propósito, pues tú les das esa libertad de ver algo en tu celular, en tu tablet, etcétera, y no sabes lo que pueda esperar, incluso si el niño o niña no quiere buscar algo. Eso es bien peligroso. Apenas vi un caso en Estados Unidos de una niña, me parece que de 12 o 11 años, que en este juego Roblox, que desconozco realmente de qué se trata como tal, contactó a un adulto de 35 años y este hombre fue a casa de la niña y la mamá la recibió y le dijo como, ¿por qué le dijiste a este hombre nuestros datos, no? Y creo que ese es uno de los temas pues, más peligrosos que hoy podrían enfrentar las niñez, ese acceso tan fácil a conocer personas por fuera, ¿no? En esos medios. Yo recuerdo que en mis tiempos, aunque suene ya muy, muy old, era, no sé si alguna vez jugaste Hotel Jabo, Club Penguin, eran unos servidores, ¿sí te tocó? Sí. Los servidores donde pues igual hacías como jueguitos, minijuegos y te ponías a platicar con gente y tenías novias, ¿no? Novias pingüino y novias de Hotel Jabo. Yo me acuerdo mucho de eso, pero imagínate hasta dónde se ha transformado hoy en día, que podremos llamarlo, que fue el inicio de todas estas plataformas, de dónde ha llegado y hasta dónde se arriesgan, ¿no? Pero ¿considerarías que es demasiada información o también una falta de supervisión paternal, no? ¿Podría ser? Pues un poco a lo mejor de las dos. Yo me voy más por el tema de la cantidad de información que recibimos. Tan solo, o sea, yo lo veo cuando estoy en alguna página de internet, en mi celular, etcétera, la cantidad de spam, la cantidad de información de anuncios, etcétera, que uno no lo puede controlar muchas veces. Y eso... pues hablando de uno de los temas más cruciales, que es la parte de acceso a información desde las infancias, qué es lo que pueden aprender en ese momento, cómo se puede relacionar con su contexto, pero también no olvidemos, y un poco retomando lo del episodio pasado, cómo viven las y los niños en México. Adicional a la parte de información, a los riesgos latentes que hay en cuanto a lo que puedan recibir para aprender a través de estos medios. Pues también recordemos que vivimos en un país sumamente inseguro, lo que platicábamos también. Las condiciones que tienen los niños, ¿no?
Me parece que trajiste unos datos bastante interesantes respecto a eso. Sí. Y lo estaba leyendo hace rato y la verdad, digo, tenemos creo que la mayoría en mente de los mexicanos que en el tema de educación, en el tema de salud y en el tema de la seguridad principalmente, pues los niños son el sector o los sectores más afectados. Y los datos que me mandaste de verdad son, pues dices, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con tanta tecnología y tanto desarrollo, siga habiendo esa escasez, ¿no? Sí. Esos datos tan alarmantes que traes. Sí, no, totalmente. Y sobre todo en este sector que es no solamente vulnerable, sino vulnerado por estar en esta parte de la edad en la de que tú aprendes, creces, etcétera. Aquí van algunos datos de los que estuvimos investigando. El primero es que en México, de acuerdo con UNICEF, en México 17 millones de niños, niñas y adolescentes viven en situación de pobreza. Por ejemplo, en cuanto a rezago educativo, también se tiene que ver mucho a la influencia desde la infancia, porque actualmente 24.4 millones de personas viven en rezago educativo, que es aquellas personas que no cuentan con el nivel de educación de acuerdo con su edad. Okay. Esto de acuerdo con Coneval. Siguiendo con el tema de educación y desde el ámbito socioeconómico, casi 5 millones de niñas y niños no asisten a la escuela y 600,000 más están en riesgo de dejarla por diversos factores, como lo que decías, falta de recursos, lejanía de la escuela, el tema de inseguridad. Esto de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública. Y pues al final, otro de los temas o de los puntos que quiero tocar en cuanto a educación es que la calidad educativa es baja porque la mitad de las niñas y niños de sexto de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación. Haciendo una pausa ahí, ¿por qué considerarías que el rezago en la educación, tocando ese tema, es tan grande? Porque apenas estaba viendo, la SEP cumplió hace 2-3 años, tuvo su 100 aniversario de su fundación. Y me hizo la pregunta, ¿no? Cómo después de 100 años de desarrollo de una institución que en sus inicios, que fundada por Vasconcelos, tuvo pues un gran propósito, ¿no? Fomentar las artes, la cultura, fomentar la educación pública para todos las y los mexicanos. Y pues como muchas cosas en México, en proyecto y en idea y en inicio, todo se hace con la mejor intención. Pero a través de los años, pues la realidad y los datos que nos estás dando reflejan pues totalmente lo contrario, ¿no? ¿Qué opinarías tú que es uno de los temas o los puntos más débiles de la SEP, por lo cual pues las infancias realmente tienen un sesgo educativo? Sí, y como dices, muchas veces hay políticas en las que a lo mejor tienen buenas intenciones, pero que no son operadas de manera efectiva, o que hay demasiados espacios corrompidos del mismo sistema que hacen que no se les dé ese tipo de educación o de acceso, en este caso hablando en materia educativa. El rezago incluso tiene que ver por factores externos, por decirlo de esa forma, como el COVID, la pandemia, que todavía lo hizo más grande. Muchas veces leía datos de antes de 2020 que decían que aproximadamente casi 4 millones. Y actualmente es casi 5 millones el rezago educativo. En menos de 3-4 años incrementó. Sí, y esta parte en la que se tenía que hacer educación a distancia, que el gobierno federal, desde mi punto de vista, pues no llevó de manera efectiva la educación, a pesar de tener en el Canal 11 ciertos programas, pues la verdad, ¿qué niño o niña quería ver en la televisión la clase? Fue muy mal trabajado el tema educativo en pandemia, no lo había pensado. Y la verdad lo hizo, lo extendió y lo agravó un poquito más. En el tema también de salud, que era uno de los puntos que también es bien, bien complicado. Aquí tenemos que 6 millones de niñas y niños no cuentan con el cuadro básico de salud, de acuerdo con Colectivo Cero Desabasto. Yo me acuerdo que, o sea, ya cuando tenía 3-4 años, me acuerdo que se la pasaban vacunándome y era gratuito. O sea, en tu cartilla te iban marcando como todo lo que te iban poniendo. Y que ahorita he leído noticias que dicen que hay mucho riesgo de sarampión en niños y niñas, como que sí deja un espacio en el que dices, pues, ¿qué está haciendo las cosas? ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Se están haciendo bien, mal, regular? Pero ¿por qué está resurgiendo este tipo de enfermedades en estos sectores tan vulnerados? Sí, claro. Sobre todo que era un problema que ya se había erradicado en su mayoría, ¿no? Y otra vez vuelven estas tendencias pues de desinformación, de falta de educación, e incluso luego también de temas como de personas que ya no quieren vacunar incluso a sus hijos, que no ocurre, me imagino, tanto acá. Aquí debe ser más por
por problemas para vacunarse, pero sí pasa de repente, por ejemplo, en Estados Unidos, en países, ¿no? Donde, o sea, sí ya son comunidades donde la vacuna es pues un tabú, ¿no? Vacunar a las personas. Y digo, qué impresionante que después de tanta tecnología estemos regresando en algunas cosas a esos temas, a esas formas de pensar. Sí. Un poco ya pasadas de moda, por así decirlo. Sí, no, imagínate que la tendencia en México sea de ya no hay el cuadro completo de vacunación adicional a este punto que dices que está pasando en Estados Unidos de los antivacunas. Pues no sé, al final, ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuántas enfermedades pueden regresar que ya se habían pues mantenido casi en ceros, como este caso del sarampión? Pero hay algo que me gustaría resaltar, es esta parte de las autoridades, porque tengo otro dato adicional. Es que en 2013, 85.3% de las niñas y niños contaban con el esquema completo de vacunación y ahora es el 66.4%, que era lo que decíamos. Bajó muchísimo. Bajó muchísimo en tan solo 12 años. Sí, Entonces, como que tú dices... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es algo bien grave, algo que hemos escuchado en las noticias desde que empezó el primer año del presidente Andrés Manuel. El tema de los niños con cáncer, el tema de si tenían o no el tratamiento. Pues eso creo que ha extendido mucho el tema a saber qué es lo que realmente están recibiendo las niñas y niños aquí en este país y qué riesgos tienen en esa materia. Claro. También el famoso caso de en Veracruz, ¿no? De las quimioterapias con agua. Sí. Imagínate, hasta independientemente de los partidos, hasta qué grado puede corromper esos sistemas de poder que pues los más afectados llegan a ser los niños, ¿no? Que no tienen recursos, que no tienen capacidad. Los padres, capacidad económica. Fíjate cómo les pueden tratar así su mismo gobierno. Sí. Es un tema muy, muy, muy fuerte y muy débil para nuestro país realmente. Las tres garantías que nos deberían de proporcionar principalmente, la educación, la salud y pues incluso la vivienda y el alimento, pues son de las que más carecemos y en las que pues lamentablemente quien se lleva la peor parte pues son los grupos, las familias vulnerables, ¿no? Sí, y el tema que tocas es que ¿cómo es posible que las infancias tengan ese riesgo no solamente de personas externas, tanto a nivel educativo, de salud, de violencia, de inseguridad, sino también de tus propias autoridades? O sea, que tú eres un niño o niña, claro, y como no perteneces a la lista nominal, les vales, sí, y terminan haciendo este tipo de cosas como los tratamientos de niños con cáncer con agua destilada. Dices, ¿cómo es posible que por una sola persona que tiene otros intereses, que está maleado, que es una persona corrupta, impresentable, le cause tanto daño no solamente a niños y niñas en este momento, sino que ya a toda una generación? Sí, claro. Y muchos temas que han pasado así, por ejemplo, también la leche con azupo, ¿no? En los 80s. Sí. Fue en los 80s, me parece. Sí, 90s. O sea, esa parte, ¿no? De impunidad que dices, ¿cómo? Y no hay ningún... Bueno, en el caso de Veracruz, pues ya Duarte lo encarcelaron, pero pues pasa mucho en México, ¿no? La impunidad y esos ejercicios que son básicamente para enriquecer a un grupo selecto, sí, ¿no? ¿Y quién paga las consecuencias? Pues la población, ¿no? Sí. Como en los temas de seguridad, también trajiste, me parece, unos datos de seguridad, sí, en las imágenes que también están muy, muy interesantes. Esta parte sí está muchísimo más grave. Mucho más, sí, claro. Y aparte es lo que decía. Como no votan, entonces ya no pasa nada y pasan a segundo plano, pero eso sí, en el Día del Niño, en Reyes, etcétera, ahí sí, todos los gobiernos quieren a las infancias. Entonces sí es bien preocupante eso, que se pueda señalar pues las deficiencias que hay y cómo las niñas y niños son vulnerados. No solamente están en una situación vulnerable, sino que el mismo Estado, claro, los vulnera al no garantizarles esos derechos que comentas. Definitivamente. En el tema de seguridad, un poquito rápido me voy a ir porque son varios datos. En el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas se contabilizaron 9,868 reportes de niñas y adolescentes. Aproximadamente 7 niñas y 7 niños desaparecen al día. Retomando lo que decíamos en el episodio pasado, tienes a 20 jóvenes que son desaparecidos o desaparecidas al día y 7 niños y niñas que son desaparecidos y desaparecidas al día en México. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿cómo vas a formar el presente, sí, claro, y el futuro de un país si desaparecen a los sectores que van a transformar realmente esta sociedad?
Otro punto, y para pasarte igual la palabra con estos datos, Alexis, 9,802 niñas, niños y adolescentes entre 1 a 17 años fueron atendidas en hospitales por violencia sexual. Casi 10,000 niños, niñas y adolescentes, y de esos niños, niñas y adolescentes, 92% eran mujeres. Entonces, un poco también retomando lo del episodio pasado, el tema de violencia sexual, que eso también es algo muy grave, es que de 2010 a 2023 hubo un incremento de 1,139.2%. Pasamos de 791 casos a casi 10,000 casos, de acuerdo con Red por los Derechos de la Infancia en México. Y estos datos no quiero hacerlo como para desmotivarnos, para causar miedo, para decir, ay no, pues entonces ¿para qué festejamos el Día del Niño, etcétera? Sino para un poquito que podamos reflexionar y analizar a dónde están las cosas mal y qué es lo que realmente un niño o niña tendría que estar haciendo en estos momentos en este país, que pues es disfrutar, aprender, vivir como tal y saber que ese futuro que tiene el país pues va a estar cobijado y apapachado por la sociedad y las autoridades. Garantizar la felicidad del niño básicamente, ¿no? Yo creo que también tiene mucho que ver con la deshumanización y el individualismo de estas épocas. Que también creo que estamos olvidando la parte de preguntarnos qué estamos haciendo nosotros por las infancias, cuál es la razón y cuál es el origen de sufrimiento de las infancias actuales y como sociedad, que realmente en qué contribuimos, ¿no? Antes ya no me tocó a mí, pero sí las pláticas de los más viejos, de que realmente el niño, aparte de ser criado y educado en la familia y de ser poco educado en la escuela en esas épocas, pues era también educado por los vecinos, por los familiares, por la gente que estaba alrededor. Y ahora en el tema de esta época que todo se enfoca más al individuo, pues yo creo que también es una parte en la que a los niños se les ha dado ese sesgo porque precisamente no tienen ese acompañamiento de los adultos, ¿no? No tienen ese... O en otros casos, ¿no? Se enojan de que a lo mejor tú te atrevas a regañar a un niño y no me refiero a violentarlo ni a traumarlo, pero sí a llamar la atención a los niños porque están haciendo algo. Yo recuerdo de niño que me llamaron la atención a algunas personas externas y vaya, mis padres nunca fue como de, no, ¿por qué regañas a mi hijo? Al contrario, ¿no? Si había un motivo y te estabas portando mal. Y creo que también esa es una parte muy importante que a lo mejor no recordamos tanto, que los buenos individuos se hacen por una sociedad sana, ¿no? Sí. Y ahí es la pregunta que yo, como dices, no es de alarmarnos ni de deprimirnos aquí, más bien de cuestionarnos qué está mal, qué estamos haciendo nosotros y también cómo podemos mejorarlo, porque es trágico los información y los datos que traes de inseguridad en las infancias actuales, ¿no? Sí, totalmente. Y algo que tú tocas y que es bien importante es esta parte de labor cívica, que a lo mejor le podemos llamar así, en el que tú como sociedad te involucrabas, y no por el chisme o por hacer daño, etcétera, sino porque tú creías en este bien mayor, claro, en el que las niñas, niños, adolescentes pues podían formar parte. Que algo que me queda un poco de duda es que sí creo que ahora se le toma más en cuenta a las infancias dentro de las mesas, por ejemplo. Que antes tú te mandaban a la mesa de los niños y niñas o te mandaban al jardín para que eran pláticas de adultos y ahora ya no. Pero por otro lado, como tú dices, ya nos cerramos como sociedad y solamente queda entre familia. Y algo que es bien importante y tomando en consideración los datos que comenté de abuso sexual, por ejemplo, es que casi el 90% de los casos se dan dentro del ámbito familiar. Entonces, ahí es donde tú dices, si tú escuchas, y lo voy a poner como un ejemplo un poquito doloroso, si tú escuchas gritos de algún niño o niña pidiendo auxilio, actualmente va a ser difícil que alguien quiera intervenir. Por el mismo miedo incluso de que no sabes si va a tener algún arma incluso. Claro. Esos vecinos, por ejemplo. Pero por otro lado, ¿dónde quedó esa parte cívica en la que tú dices, escuché eso y vamos todos los vecinos, vecinas a ver qué es lo que está pasando? Que también hay algunos lugares que sigue pasando esta parte comunitaria. Sí. Y también de hartazgo. Como una noticia, como paréntesis, es pues esta parte lamentable de un chico de 14 años que asesinaron en la Sabana. Ah, en la Sabana, el fin de semana. Sí, fui la nota. Entonces, ahí pues sí la comunidad del hartazgo y también este conjunto
sí busca ayudarse entre sí, pues sí busca la manera en la que puedan defender y aparte la nula reacción de repente de las autoridades ante esos temas, ¿no? Sí. No hay, luego los policías no saben ni cómo actuar, algún protocolo o ya en los juzgados se resuelve otro tema y pues realmente no se llega a corregir o a sancionar como debería ser el abuso físico, psicológico o sexual incluso contra un niño, que me queda en claro que es claramente algo muy penado por la ley, pero por ejemplo el caso de me parece un juez que porque la niña de 4 o 6 años me parece no supo bien decir su dirección o algo que le preguntaron durante el juicio, pues anularon, ¿no?, el caso y es algo que dice, son casos aislados, espero yo, pero pues son temas que cuando salen a la luz o en la información, en las noticias, pues sí te hace cuestionar pues qué clase de ley tenemos, ¿no? O qué clase de juicios y de castigos para las personas que cometen esos crímenes. Sí, e incluso la misma ley, hablando de la actuación policial, la misma ley le permite a la policía entrevistarse con menores de edad siempre y cuando su tutor o tutora o que tenga la patria potestad lo acepte. Okay. O por ejemplo, si hubo un problema de violencia familiar entre los papás o el tutor o tutora con el hijo o hija, personal del DIF puede estar ahí en representación y ya se puede interactuar, pero bien. Eso muchos policías no saben. Por también esta parte que tú dices de falta de capacitación y falta incluso de corresponsabilidad y de interés por parte de las autoridades para defender los derechos de las infancias. Muy padre suena todas las leyes y los reglamentos a favor de las infancias, pero realmente cómo se están aplicando en este país, en el estado y a nivel municipal. Y esa es algo que complica más todavía la situación, la división del municipio, de las leyes estatales y de los códigos penales de cada entidad, ¿no? Sí. Eso es algo que también de repente pues causa vacíos legales y pues los criminales de repente llegan a ser absueltos por esos temas. Sí, no, y pues ya cerrando este bloque, pues sí, igual, desear que esta parte de análisis que hicimos en este bloque, pues sí sea para reflexionar, para analizar, para involucrarnos más. Insisto, a lo mejor yo no tengo tanta cercanía con niños, niñas, pero al final, como ciudadano, pues sí me gustaría mucho que podamos hacer esta reflexión, que podamos incluso conversarlo en otros espacios. Y saben que este espacio pues lo buscamos hacer entre jóvenes, también no importa la edad, pero sobre todo que podamos reflexionar y como jóvenes involucrarnos un poquito más. Claro, y recurrir también a lo mejor a ciertas enseñanzas que se han quedado en el olvido respecto a las infancias, ¿no? Al final de cuentas, pues lo dijiste al principio, ellos son el futuro de la sociedad. ¿Y qué clase de futuro estamos sembrando en este momento, lleno de abusos, lleno de miedo? Imagínense las consecuencias que pueden traer más adelante, que esas personas van a ser adultos, van a estar en la parte funcional, en los años funcionales de la sociedad, y a qué lugar vamos a parar con esos tipos o con esas imágenes y esas formas de violencia que tenemos en nuestro país. Y más allá, de repente también ese miedo, hartazgo y apatía que ocurre en la sociedad adulta de hoy en día también, ¿no? Sí. Te hace justamente, es el regreso a lo mismo de proteger, de encapsularte o poner una protección a tu familia y separarte de esa convivencia social entre las familias. Sí. Ya no, que cada vez es menor. Sí, y como dices, reflexionar y analizar, porque al final los datos que estamos dando también son historias. Claro. De cada niño o niña. No son solamente, eso es lo más triste, creer que solo son datos cuando en realidad es un caso de violencia en cada una de las cifras, ¿no? Sí. Y vamos a cerrar este bloque y a comenzar con temas de asuntos generales. ¿Cómo ves, sí. ¿Cómo ves estos temas que pusiste esta vez sobre la mesa? Están bastante interesantes, por favor, comienza. Sí, bueno, pues ya cerrando el tema de las infancias, los dos puntos que queremos tocar en asuntos generales, dentro de este orden del día, si le queremos llamar así. Uno es las declaraciones del gobernador Alejandro Armenta a partir de esta, que algunos le llamaron probable extorsión de la donación de 2 hectáreas o que se iniciara el proceso de expropiación de 4 hectáreas, todo lo que conllevó. Y el segundo tema, la noticia que recibimos ayer, todas y todos, del fallecimiento de
de Mario Vargas Llosa. Premio Nobel. Premio Nobel de Perú de Literatura. Y pues adelante, empecemos con el primero. Pues por favor, ¿qué opinas precisamente sobre lo que cómo está actuando Armenta, la forma en la que lo hace? Que tienes un comentario muy interesante. Sí, es que algo que yo veo sobre todo es que independientemente de quién sea el grupo Proyecta, me parece que se llama, la situación que hubo años anteriores donde el gobierno, me parece que de Manuel Bartlett y de Piña Olaya expropiaron, luego lo vendieron muy barato, etcétera. Yo creo que el problema principal es la declaración que hace como gobernador. Claro. Como las formas en las que lo sitúa, en las que desde mi punto de vista son impresentables. O sea, está bien que se quiera iniciar un proceso de expropiación por un beneficio mayor. Está bien si se quiere analizar de acuerdo con las leyes y el Estado de Derecho la situación de esos terrenos. Pero ya que tú salgas como gobernador a decir o me donas 2 o te expropio 4, como que dices... Sí, como una especie de rey, ¿no? Se está queriendo ver. Y fíjate que por un lado yo, porque lo habíamos platicado por mensajes hace unos días, yo dije voy a investigar más a través del tiempo quién es Grupo Proyecta, cuáles son los intereses, etcétera. Y hubo un momento en el que me frené y dije, a ver, no, esto ya le corresponde a las autoridades ver si hicieron algo bien o mal. A mí como ciudadano lo que me interesa es ver qué rayos está haciendo el gobernador y por qué está declarando ese tipo de cosas. Vi memes muy buenos de Chávez y Armenta. Ya eso es muy radical también, pero pues por lo menos divirtió un poquito. Yo vi por otro lado, fíjate, los medios de comunicación de repente me causan mucha curiosidad y porque se dividen totalmente, ¿no? Por un lado ves medios que dicen justo los memes de Chávez y de gobernador Armenta, pero por otro lado los medios que a lo mejor apoyan o incluso son patrocinados por el gobierno actual, pues hablan de un cártel inmobiliario, ¿no? Con Grupo Proyecta. Y justamente lo dices tú, eso es deber de las fiscalías investigar, ¿no? Pero mi pregunta también a partir de que primero los poderes económicos y políticos en México nunca están peleados, ¿no? Siempre han sido muy buenos amigos para enriquecerse los unos a los otros, ¿no? Segundo, yo consideraría que una creación de riqueza que te gusta de 20, 25 años de esos niveles en este país, en México, pues claramente yo creo que se da por... No sé, ponle el nombre que quieras, pero pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser compadrazgos, pueden ser corrupción, pueden ser... Y la pregunta es, ¿quién fue el más afectado? Pues el dueño de esas tierras, ¿no? El dueño de esas tierras que le compraron sus tierras muy baratas con el pretexto que quieras de desarrollo, que a final de cuentas fue un desarrollo inmobiliario privado. No fue como algo que haya beneficiado realmente a toda la sociedad, fue vender casas, ¿no? Esa es la realidad. ¿Quiénes fueron los beneficiados? Sería una de las preguntas interesantes de gobiernos anteriores, de administraciones anteriores, incluso de partidos anteriores. ¿Por qué creció tanto en cierto sector? Y lo de siempre que pasa, ¿no? Esos enriquecimientos que dices, está bien, yo estoy muy de acuerdo en generar riqueza como empresario, pero hay de empresarios, ¿no? Están los empresarios que pagan los impuestos, que todos los días están tratando de mejorar y de subir sus sueldos y de pagar mejor con todo, y el sistema fiscal en tu contra, que hoy en día realmente es así, tú lo ves, tú lo notas, porque realmente no es lo mismo comparar una empresa de un estilo de este tipo de Grupo Proyecta contra las medianas y pequeñas empresas locales, ¿no? Entonces ahí es donde a mí de repente no les tengo como, digo, es que es a lo mejor violentado los derechos de generar riquezas. No creo, realmente no creo. Yo creo que estamos más violentados nosotros en el derecho de generar riquezas con un régimen tan apretado como el de que es hoy para nosotros y que se mide con la misma vara que ellos. Se me hace de entrada algo injusto. Y luego, pues, más allá, también claramente las triquiñuelas de los gobiernos, ¿no? Que quieren extorsionar, sacar dinero, porque en este momento, pues, no te llevas bien con este grupo, pero a lo mejor otro gobierno sí se llevó bien con el mismo grupo y así en todo el país, ¿no? Estamos. Sí, ¿no? Y con lo que tú dices, muchas veces queremos decir, es que los empresarios, hay empresarios de diferentes rubros, como tú dices, que muchos de ellos también han hecho su dinero bien, con las reglas de juego y todo. Quienes no lo han hecho, que también sí realmente se investigue y no nada más sea como de, pues esta persona cometió tal cosa, entonces también todos los microempresarios, medianas empresas, etcétera, tienen que sufrir lo mismo, como tú dices.
Y por otro lado, yo dejaría algunos cuestionamientos. El primero, ¿por qué contra Grupo Proyecta, teniendo demasiados terrenos el gobierno del estado y también demasiadas zonas aledañas como Cuautlancingo, como San Pedro Cholula, el mismo Atlisco, por ejemplo, ¿por qué específicamente ellos? Otra de las preguntas que yo dejaría sobre la mesa es ¿por qué después Grupo Aras ya dijo que sí iba a donarlo? Y en la zona de Flor de Bosque, que también como que dices, ¿por qué en una zona protegida ahora sí van a poner 100 viviendas? Y la última, desde el punto de vista de la policía, porque sí hay esta empatía que he tenido a lo largo de estos años con la policía, realmente el lugar en donde están las autoridades queriendo instalar estas viviendas, ¿les va a beneficiar a ellos? ¿O van a tener que levantarse 3 horas antes? ¿No van a tener transporte público o acceso a movilidad? O lo van a tener dentro de 10 años, ¿no? Claro, o de qué tamaño son las casas. O sea, todo eso yo lo dejaría como cuestionamiento. Porque si hablábamos de lo de la justicia social que decía Armenta desde su punto de vista, porque yo sí creo en la justicia social, pero no desde su observación, pues era expropiar para devolvérsela a los campesinos que se los expropió el gobierno anterior. Eso sería más justicia social, ¿no? Sí, definitivamente. Es lo que yo digo. Claro, que una corporación policíaca, ¿no? Que a final de cuentas la policía pues sirve al Estado, no sirve a la sociedad. Sí, y no sabemos si realmente les va a funcionar, por ejemplo. Sí. Que de hecho ahorita con lo que tú comentas, creo que va a ser muy buena idea tener una sesión, un episodio completo sobre la labor de la policía. Claro. Qué está bien, qué está mal, qué tenemos que regular, qué tenemos que modificar. Deficiencias que también carece la policía, porque realmente la academia policíaca pues es un trabajo como un trabajo oficioso. Bueno, un trabajo más que un trabajo, es un oficio, ¿no? Sí. Cuando debería de profesionalizarse. Y es otro tema muy interesante para más adelante, porque de ahí vas a la seguridad. Convivimos con la policía municipal realmente todos los días, ¿no? Esa es nuestra seguridad a primera instancia. Y deberían ser respetadas, ser los héroes y las heroínas. Las figuras que controlan el orden. Claro, ¿no? Eso y al final no está sucediendo, y sí lo veo también una responsabilidad del Estado. Totalmente. Y pues ya como el último punto de asuntos generales, el fallecimiento de Vargas Llosa. Muchos puntos ahí que tratar. Dividido como siempre. Ayer vi una publicación tuya sobre él. Yo me quedaría con una frase que leí en X o Twitter, como le sigo llamando yo, que decía: muchas veces era mejor leer a Mario Vargas Llosa que escucharlo en los últimos años, claro, donde a lo mejor pudo radicalizarse un poco. Sí lo creo como un personaje relevante dentro de la historia latinoamericana, no solo en literatura, por este boom latinoamericano, sus libros, etcétera, sino también por esta parte de libertad que siempre estuvo respaldando, que siempre estuvo criticando gobiernos, incluso de derecha, de izquierda, mientras fueran autoritarios. Pero los últimos años sí ya son cuestionables. El tema también lo tenemos que decir que no lo he leído ahorita por esta parte solemne, a lo mejor, de los posibles abusos sexuales que cometió, etcétera. Creo que todo ese punto, pues la historia se va a encargar de ver quién realmente fue. Desde mi punto de vista, pues sí, es uno de mis autores favoritos como escritor, pero sí, mucho de dónde escarbar. Claro. Yo de Vargas Llosa, fíjate, hace unos años nada más leí, se llamaba La ciudad y los perros, que es con el que ganó, ¿no? Bueno, y otro libro que no recuerdo cómo se llama, que fue por el que le dieron el Nobel de Literatura. Y la verdad es que Vargas Llosa en los 60s, en los 70s, era una figura de la escritora latinoamericana muy pesada, ¿no? Se codeaba y se peleaba mucho con García Márquez. Sí. Y admiraba al mismo tiempo también a Juan Rulfo, ¿no? Otro de los grandes escritores de esa época y mexicano. Lo considero una figura de la literatura, pues, de entrada, de las mejores que ha tenido este continente. Pero sí, yo creo que sus posiciones siempre fueron, para mí, en conveniencia de él. Porque para mí realmente, como persona con ideales fijos, se quedaron en sus libros. Porque una persona, por ejemplo, un Borges, ¿no? Un García Márquez, incluso si quieres, un Cortázar, que hasta el final... La diferencia es que no se inmiscuyeron en política a lo mejor, ¿no? Porque en política los mismos cambios te obligan a cambiar de perspectivas. Sí, también. Hasta fue candidato a la presidencia. No lo satanizo para nada.
pero yo creo que hubiera hecho más labor fijándose en una sola posición, que también no es de sabios cambiar de posiciones, pero sí se radicalizó ya en los últimos años muchísimo, ¿no? Sí. Y vaya, no le puedes criticar nada a una figura como Vargas Llosa, ¿no? Sí. Y lo que decías, ¿no? De los temas que salen también de abuso infantil, pues ya la historia lo juzgará, pero también la de siempre, ¿no? No cambia la figura de lo que fue el autor a su historia que tuvo, ¿no? Definitivamente sí. no tendría por qué en el criterio actual afectar. Sin embargo, pues es una consideración en cualquier artista, actor o figura que tenga pues esos problemas, ¿no? Haya cometido incluso esos crímenes, ¿no? Esas acusaciones. Muchos casos hay de esos. Sí, y yo cerraría recordando este video, bueno, yo ya lo vi como video porque fue en vivo, este debate con Octavio Paz, con muchos intelectuales mexicanos buenísimo. En un programa de Televisa. Se caen muy mal Octavio Paz y Vargas Llosa. Hablando de si era la dictadura perfecta, el régimen del PRI, y que Octavio Paz, sabiendo también que pues en El laberinto de la soledad habló mucho del tema del mexicanismo, etcétera, pero también Octavio Paz pues era afín al régimen priista, claro. Y lo hemos visto ya. Fue patrocinado por el régimen, ¿no? Por la cultura que promovía el PRI en esa época. Entonces, que hubiera ese debate en casa de Octavio Paz, por decirlo de esa forma, que en este caso era Televisa, de local, jugando de local, y que dijera Vargas Llosa, es una dictadura perfecta por A, B, C, D, y como la quieren replicar en otros países, y Octavio Paz saliera a decir, no, pues que por no me acuerdo muy bien las palabras que usó, pero más o menos como de por amor al uso del lenguaje, es un régimen de partido hegemónico. Y dices, no, ya ahí es lo que ahora le podemos llamar una maroma. Tenía razón Vargas Llosa respecto a la dictadura perfecta, ¿no? Sí, totalmente. Una maroma, ¿por qué una maroma? No, pues en esa época Octavio Paz aventó esa maroma de decir que no era una dictadura, porque era que por el amor o al uso del buen lenguaje era un partido hegemónico, claro. un régimen de partido hegemónico. Y pues ya nada más para cerrar, agradecerte, Alexis, agradecerles a todos y todas. Espero que les haya gustado este segundo episodio. Pronto ya vamos a tener también invitadas, lo vamos a estar programando más adelante. Queremos hacer un espacio fresco, un espacio de análisis, de debate, donde a lo mejor algunas cosas incomoden, pero que se pueda empezar a reflexionar sobre ellas. Entonces, pues muchas gracias. Alexis, no sé si quieras comentar algo. Igual agradecerles su tiempo. Espero que nos sigan en redes sociales. Ahorita ya tenemos nuestra página en Instagram, nuestra página en YouTube, en nuestra página en Spotify también, para que nos sigan nuestras cuentas personales. Estamos subiendo, pues cada quien, independientemente del contenido de nuestro canal, pues algunas posturas y memes también que de repente yo llevo a compartir. Síganos, sigan este proyecto, apóyenlo. De nuevo, por favor, coméntenos de qué les gustaría que habláramos. Queremos también iniciar con otra etapa del proyecto, más bien dentro de la misma, con temas como ya lo habíamos comentado, películas, movimientos a lo mejor sociales específicamente. Entonces coméntenos qué les gustaría ver, coméntenos en Instagram, en YouTube, de qué les gustaría que habláramos también, y de nuevo agradecerles su tiempo. Y a ti, Rodrigo, también por este espacio y como siempre la conversación tan fructífera que tenemos juntos. Sí, no, pues nos estamos viendo y pues hasta la próxima. Ahora sí que como cerraste la vez pasada, Alexis, chao. Chao, amigos.